Hola, es un verdadero gusto tener esta posibilidad de participar en el Observatorio de Migración y Diplomacia de América Latina y el Caribe, bajo la coordinación del doctor Ricardo Domínguez Guadarrama. Es un tema que se inscribe en el proyecto que él dirige y con la participación también en la coordinación de la doctora Claudia Edith Serrano. El tema de la migración, por supuesto, es el que nos ocupa. Tiene una expresión universal, con un grupo de particularidades en nuestro hemisferio, en nuestro país, y quizás valdría la pena entonces dedicar estos pocos minutos a compartir un par de premisas o de consideraciones muy generales desde el punto de vista metodológico. En los últimos tiempos, el estudio de la migración, en las fechas más recientes, han dejado claro algo que ya se venía advirtiendo, y es que el tema de la migración debemos asumirlo a partir de su complejidad, de un abordaje multi o transdisciplinario, como se le prefiera llamar. Esto no es nuevo, pero hace mucho tiempo que ya venía quedando atrás el enfoque parcial, limitado, unilateral, que restringía o se afincaba el abordaje de la cuestión migratoria a la ciencia que estudia la población, el desarrollo, es decir, a la demografía, junto a la natalidad, la nupcialidad, la mortalidad. La migración era concebida esencialmente como una variable demográfica. Lo que ha venido quedando claro es que desde el punto de vista, sobre todo del pensamiento crítico en general, pero básicamente del latinoamericano en la contemporaneidad, se requiere de una profundización metodológica, epistemológica, teórica, conceptual, a la luz de los conceptos, de las contribuciones teóricas del marxismo y de otras miradas también. Siempre el pluralismo es un requisito importante. El fenómeno migratorio tenemos que verlo en sus expresiones locales, nacionales, regionales e internacionales. Eso es una observación de carácter muy general, pero ha quedado claro que no podemos hablar de la migración sin tocar el asunto de la seguridad, de la crisis humana, sin tocar el problema del desarrollo, el problema de los derechos humanos, la identidad, cuestiones como la frontera, la cultura, la asimilación y la resistencia cultural, el rechazo a los migrantes, la pobreza, la exclusión, la desigualdad. Todo eso junto a dinámicas de conflicto, a veces con una expresión interestatal, donde la cuestión del poder, de la dominación, de todo lo que tiene que ver con las relaciones de explotación, están de manifiesto. Algunos conflictos han dejado ver esto con más claridad, como el que ha caracterizado el nexo entre Estados Unidos y la Revolución Cubana, o la relación de los Estados Unidos con la Revolución Bolivariana o la sandinista. El telón más amplio, si se quiere, desde un punto de vista teórico que sostiene todas estas aproximaciones, es el de la contradicción capital-trabajo. Esto tampoco es algo nuevo, con expresiones en la relación entre los primeros, los terceros mundos, entre sociedades desarrolladas y subdesarrolladas. En las condiciones del actual siglo, en este tercer milenio, sin embargo, valdría la pena marcar con una gran brevedad un par de consideraciones. La primera tiene que ver justamente con una pregunta formulada hace años por el historiador inglés marxista Erich Hobsbawm en su conocida obra La Era del Capitalismo. Casualmente me la recordaba ayer la doctora Claudia Edith, una pregunta que tiene dos corolarios y que es muy familiar seguramente para todos los interesados en la cuestión de la migración. La pregunta de Hobsbawm era ¿por qué se emigra? Y de ahí las dos derivaciones o corolarios eran las siguientes: se emigra para escapar de la mala situación, de las dificultades en el país de origen, o se emigraba para buscar una mejoría desde el punto de vista económico, buscando lo que no se podía resolver en el país donde se residía. Desde ese punto de vista, las dos interrogantes remitirían, si las queremos responder,
a múltiples contestaciones. Desde las ciencias sociales, las viejas y conocidas teorías sobre el pull and push, ¿no? Lo que expulsa, lo que ala a los migrantes, todo eso lleva a una conjugación de factores internos y externos. Es algo bastante conocido, pero que no se debe perder de vista, porque a veces la mirada se concentra solamente en uno de los dos polos de ese vínculo. Hay que atender además, adicionalmente, al contexto interno en cada uno de esos países, los de origen y destino, pero cuando hay países de tránsito también hay que prestar atención a qué es lo que está sucediendo ahí en sus múltiples aristas. Hoy día, en un mundo como el actual, signado por la internacionalización, la globalización, la mundialización, es muy importante estas precisiones en términos de dónde y cuándo, en términos espaciales y temporales, ya que importan los antecedentes y los contextos. Caemos atrapados a menudo por la tentación de ver la coyuntura y dejamos a un lado todo esto, qué pasó antes y en qué entramado están teniendo lugar los procesos. Esa, decía, es la primera premisa, expresada de una manera telegramática, como un breve telegrama, y la segunda es la que habla de la necesidad del imperioso de considerar una visión holística, sistémica, totalizadora, dialéctica, al estudiar las migraciones internacionales, tomando en cuenta las aportaciones de la teoría. Es decir, desde qué puntos de vista se ha venido abordando esto en el sentido más tradicional, en el sentido más clásico, desde el realismo político, desde el desarrollismo, desde el marxismo, hasta las teorías más cercanas que han venido hablando del transnacionalismo. Abordar, por tanto, la dialéctica de la migración implica considerar esas diversas escalas, la local, la regional, la nacional, la internacional, mostrando las articulaciones, las contradicciones entre estructuras y procesos, entre lo colectivo, lo individual, lo diacrónico, lo sincrónico, lo coyuntural, lo histórico, lo macro y lo micro. La migración, no lo olvidemos, y para ir concluyendo, posee un carácter multidimensional y en nuestras reflexiones no podemos perder de vista esto, por lo cual no puede ser mirado desde una sola, desde una única disciplina. La migración hay que verla en esa medida, la migración, pero junto al migrante, es decir, al ser humano, el hombre y la mujer que están implicados con sus desempeños materiales y espirituales, objetivos y subjetivos también, y en esa mezcla de mundos donde el hombre se enfrenta desde un país con determinadas características, recibiendo determinados condicionamientos junto al otro. Desde ese punto de vista, es importante aceptar con plena conciencia o rechazar, tratando de modificar otras miradas, porque es muy frecuente la necesidad de desmitificar. O nos adscribimos a paradigmas interpretativos ya creados o tratamos de construir los propios, porque estamos rodeados de falacias y de estereotipos, la imagen negativa, criminalizada de los inmigrantes, como todos sabemos. En ese sentido, el doctor Domínguez Guadarrama ha contribuido a romper esquemas, mitos, concepciones ampliamente divulgadas concernientes a eso, a la imagen simplificada, muy limitada de los migrantes, y recorre con mucho acierto el estado del arte sobre la migración latinoamericana en tiempos del cólera neoliberal. No se pierda asimismo el hecho de que la manipulación mediática es hoy muy fuerte. Estamos en el mundo de las nuevas tecnologías, de los blogs, de las redes sociales y de la fake news. Para concluir, debiéramos recuperar viejos autores, desde Marx hasta otros más cercanos, como Wallerstein, que nos habla siempre del sentido del momento histórico, las ideas de Bauman sobre la modernidad líquida y lo efímero de muchos fenómenos, las ideas de Foucault, de Juan Mesaro sobre la naturaleza de la política y del poder, y las concepciones de Alejandro Porte también acerca de la transnacionalidad. Las ideas de Bourdieu, por último, acerca de los campos, las fuerzas como campos de fuerzas de poder, son muy importantes, unidas a las de Manuel Castel, que complementan a veces y completan en otros esas visiones anteriores que son limitadas, parciales, entre otros. Esperamos compartir en otro momento, así que allá nos vemos.